Buenos días, maestra y compañeros. En esta ocasión mi compañero Mario Alberto y yo les vamos a hablar sobre la Declaración de Helsinki. Esta declaración es el documento internacional más importante en materia de protección y regulación ética de la investigación con seres humanos. Fue adoptada en la capital finlandesa por la Asociación Médica Mundial, la AMM o la WMA por sus siglas en inglés, durante la 18ª Asamblea Médica Mundial ocurrida en 1964. En cuanto a los antecedentes para la creación del documento, se destaca lo que era la experimentación nazi. Médicos y científicos realizaban experimentos atroces con las personas durante este periodo de que era la Segunda Guerra Mundial. Conllevó que estos profesionales sanitarios fueran sometidos a juicios, donde posteriormente se redactaría el Código de Nuremberg, que es el antecesor del Código de Helsinki, para así establecer las pautas éticas en cuanto a la realización de investigaciones con seres humanos. Y ahora hablando de los experimentos realizados, en el régimen nazi también es conocido como el Tercer Reich, que se extendió desde el año de 1933 hasta 1945. Hitler contaba con ideologías racistas, por lo que las puso en marcha con la ayuda de un gran número de médicos y científicos, sobrepasando los límites éticos. Estos médicos convirtieron los campos de concentración en laboratorios de experimentación, donde se realizaban investigaciones de forma masiva y que estaban orientados en tres direcciones. La primera era para ayudar a las Fuerzas Armadas alemanas. Se realizaban investigaciones dirigidas a mejorar la supervivencia del ejército alemán frente a agentes bélicos o a condiciones meteorológicas adversas. Por ejemplo, en Dachau, en el año de 1941, los médicos de la Fuerza Aérea Alemana y de la Institución Experimental para la Aviación Alemana realizaron experimentos de altitud elevada en los prisioneros con el fin de determinar la altitud máxima desde la que la tripulación de un avión dañado se podría aventar con paracaídas de forma segura. También eran efectuados experimentos para encontrar un tratamiento efectivo contra la hipotermia, por lo cual sumergían a los prisioneros en tanques de agua congelada por más de 3 horas, o incluso hasta la muerte. Otras eran para crear nuevos medicamentos en el tratamiento de heridas de guerra y tratar epidemias que se daban en el Reich. En los campos de concentración alemanes, los científicos usaron a los internos de los campos para probar compuestos de inmunización y anticuerpos para la prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas, como lo era la malaria, el tifo, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, entre muchas otras. También, en cuanto a experimentos en relación al veneno, se realizaron experimentos para investigar el efecto de los venenos en las personas. Simplemente añadían veneno en la comida de los prisioneros y como consecuencia muchos morían al instante. Y por último estaban los relacionados en el tema de la higiene racial. Se llevaron a cabo de forma sistemática la eliminación de individuos considerados como no productivos para la sociedad, basándose en la demostración de las teorías nacionalsocialistas de superioridad racial, que tiene que ver, como ya lo mencioné, con la ideología racista que tenía Hitler en aquel entonces. Y era por medio de 3 experimentos. El primero era la esterilización. Se llevaba a cabo mediante rayos X, la castración quirúrgica o inyección de diversas sustancias como lo era el formol o nitrato de plata en lo que eran las trompas. Muchas fueron irradiados sin darse cuenta mientras rellenaban los formularios. O también los experimentos en niños gemelos. Eran diseñados por el médico nazi Josef Mengele, para demostrar las similitudes y diferencias en la genética y eugenesia de los gemelos, así como para ver si el cuerpo humano puede ser manipulado de forma antinatural. Se realizaron experimentos sobre más de 1.500 pares de gemelos presos, de los cuales menos de 200 individuos sobrevivieron tras los estudios. Algunos de esos experimentos eran inyectar diferentes sustancias en los ojos de los gemelos para ver si podían cambiar los colores, hasta literalmente coser a 2 gemelos para intentar crear siameses. Y por último estaba el programa de la eutanasia. Este dio paso al exterminio sistemático con cámaras de gas de pacientes psiquiátricos. Posteriormente, este método sería aplicado para intentar el genocidio de judíos, gitanos y otras etnias.
Hola, buenas tardes, días, noches, de acuerdo a cómo me estén viendo. Maestra, compañeros, hoy mi compañera Karen les habló un poco sobre los antecedentes de la Declaración de Helsinki, los cuales pues fue durante la guerra nazi y primeramente cuando se terminó la guerra hubo un código el cual se llamaba Código de Nuremberg. Este fue como una pauta a un marcador de una pauta a lo que verdaderamente era la investigación científica y lo que anteriormente eran atrocidades de la ciencia y de la humanidad. Marcando esta premisa, quisiera comenzar hablando sobre la Asociación Médica Mundial, la cual es un organismo internacional donde se reúnen médicos de todo el mundo, en donde discuten problemas médicos, problemas de ética y morales que conlleva durante la investigación científica e investigación médica. Esta Asociación Médica Mundial propuso en 1964 la Declaración de Helsinki, las cuales son ciertas normas que debe de seguir el investigador médico, investigador científico, durante todo su trayecto de estudio científico. En esta habla sobre la experimentación que tienen con humanos y sus alcances que debe de llegar y sus pausas. Primeramente, hablando de las divisiones de la Declaración de Helsinki, se dividen por la introducción, principios generales, riesgo, costo-beneficio, grupos y personas vulnerables, requisitos científicos y protocolos de investigación, comités de ética, investigación, privacidad y confidencialidad, entre otros. Todas estas divisiones de la Declaración de Helsinki sirven como marco de referencia al investigador médico, investigador científico, sobre los alcances que debe de llegar su investigación científica, los alcances y las pautas, cuándo sí y cuándo no se debe de llevar a cabo ciertos procedimientos, ciertas actividades que éticamente los detienen a los investigadores científicos y a los médicos. Como incisos más importantes que yo consideré sobresalientes sobre la Declaración de Helsinki fue que durante la investigación científica el médico debe proteger la vida, no importa cómo, no debemos de poner, o en su caso no deben de poner en riesgo la vida del paciente y del participante sobre la investigación científica. Deben de considerar sobre los derechos del participante, la intimidad, la confidencialidad, y es responsabilidad totalmente del investigador que se lleve estos incisos, que se lleven al pie de la letra. Otro punto que se me hizo muy destacable es que toda investigación médica, obviamente en seres humanos, debe de haber una preparación y una estipulación anterior de que comience la investigación de los riesgos y los beneficios que puede llevar la investigación médica o la investigación científica. En estos, el investigador debe de ver qué cosas me puede beneficiar eh, experimentar en humanos, qué riesgos debo de considerar y qué costos. Porque una son los riesgos, por ejemplo, si hablamos de una investigación en nuevo fármaco, tenemos que contar riesgos sobre que primeramente se lleva una investigación teórica en animales para llevarlo después a humanos, pero todo en algún punto de esto puede salir algo mal, ¿saben? Y entonces esto es medir los riesgos que conlleva la investigación. Sabiendo los riesgos, los costos y los beneficios que me puede llevar la investigación y si esos me permiten que mi investigación se lleve a cabo perfectamente sin dañar a mi paciente, sin dañar al participante, eh, me pueden dar un buen beneficio, no solo a mí, sino que al resto de la humanidad. También dentro de este punto se deben de implementar medidas para reducir el riesgo. Saben, no es lo mismo hablar de riesgos
riesgos que tengan que ver con investigación en cambiar un estilo de vida, que cambiar, por ejemplo, un fármaco, dar un nuevo fármaco en vez de otro, cambiar un nuevo método de cirugía por otro. En estos se debe de implementar, reducir el mínimo riesgo para que para que no lo perciba nuestro participante. Deben de estar monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el investigador, sabiendo que el daño, si es que hubo un daño o un cambio dentro de su organismo, sea inmediatamente posterior a la investigación, en un mediano plazo o en un largo plazo. Esto quiere decir que nuestra investigación puede llegar a ser durante mucho tiempo, puede llegar a, un corto tiempo puede llegar a ser, los beneficios pueden ser grandes, pero en algún punto puede que a largo plazo puede que algo salga mal. Y eso ya debe de ir al investigador y documentarlo sobre lo que verdaderamente pasó y sobre lo que falló. Por eso se debe de tener una documentación especial que debe de tener sobre cada uno de los participantes.